¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir resolviendo un par de problemitas del material de CPRUNI 2025-2. En este caso vamos a continuar donde nos quedamos en el problema 16 del curso de trigonometría. Estamos entrando ahora sí al tema de longitud de arco y área de sector circular. Entonces, sin más que decir, arrancamos con el problema 16 que dice: en la figura se muestra un cuadrado ABCD cuya longitud de su lado es 3 centímetros. O sea, quiere decir que la longitud de este cuadrado va a medir 3 centímetros. Además, ADC, ADC y DCB son sectores circulares. Nos piden calcular el perímetro de la región sombreada. Muy bien, entonces vamos a colocar por acá el cuadrado. Esto acá es el cuadrado, entonces me dicen que ADC, o sea, todo esto de acá es un sector circular y DBC es otro sector circular. Entonces, para eso, recordar que si me piden el perímetro, entonces me están pidiendo toda esta parte que voy a seleccionar de color naranja. Me están pidiendo todo esto. Vamos a elegir otro más fuerte. Me están pidiendo todo este sector de acá. Me están pidiendo todo este sector de acá. Perdón, esa longitud. Y me están pidiendo toda esta longitud de acá. Ahí me están pidiendo todo ese perímetro, no esas longitudes. Para ello es muy importante recordar que la longitud de arco se va a calcular como el ángulo multiplicado por el radio. Importante eso. Además, aclarar que el ángulo tiene que estar en radianes. El ángulo tiene que estar en radianes. Importante eso, ¿ah? El ángulo tiene que estar en radianes. Ahora sí. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Este de acá va a ser una longitud 1. Esto de acá va a ser, perdón, esto de acá va a ser una longitud 2 y esto de acá una longitud 3. Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿cómo podríamos determinar esa longitud? Es bastante sencillo. Vamos a hacer unos trazos por acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero determinar esta longitud de acá. Entonces voy a trazar de acá hasta acá su radio. Voy a trazar de acá hasta acá, de este punto hasta este punto, ¿no? Ahora, lo que me interesa a mí es saber el ángulo. Yo quiero saber el ángulo que va a haber acá. Estoy señalando con morado. Bueno, vamos a señalarlo con morado, está bien. Ahora, ¿este ángulo cuánto va a medir? Para ello, recordar que este es un sector circular. Quiere decir que esto de acá es radio y esto se va a estar moviendo a lo largo de todo el sector. O sea, quiere decir que esta longitud y esta longitud van a ser iguales. El problema me dice que es un cuadrado cuyo lado es de 3 centímetros. Quiere decir entonces que el lado del cuadrado vale 3 centímetros. Ahora, si esto vale 3 centímetros, entonces esto que yo tracé también vale 3 centímetros. Y si yo realizo trazo el radio del otro sector circular que va a estar por acá, trazo el radio del otro sector circular que es este de acá, también va a medir ¿cuánto? También va a medir 3 centímetros. Quiere decir que estoy frente a un triángulo equilátero, por lo tanto, este ángulo que está acá es un ángulo de 60 grados sexagesimales. 60 grados sexagesimales que en radianes es pi tercios radianes. Y con eso entonces ya puedo calcular este sector de acá. Vamos a calcular este sector de acá que le voy a llamar L2, habíamos dicho, ¿no? Y L1. Pero por ser simétrico, L1 es igual a L2. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Tenemos que el perímetro de esa figura sería simplemente 2 veces L1 más el lado del cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale L1? Es el ángulo que es pi tercios multiplicado por el radio. Pues no, yo quiero determinar esto, que es lo mismo que esto, sería el ángulo pi tercios multiplicado por el radio, que vale 3. Entonces, todo esto multiplicado por 3. Y no olvidar, es 2 veces. Pero estamos calculando L1, ¿no? Entonces acá se va 3 con 3. Y me queda que esto de acá es igual a pi. Entonces, ¿cuánto me quedaría? El perímetro me quedaría 2 veces L1, 2 veces pi, más la longitud del lado, que sería 3. Y ese sería entonces el perímetro que nos están pidiendo, pues, ¿no?
La respuesta sería la letra D. 3 más 2pi. Alternativa correcta, letra D. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Problema 17 nos dice, en un sector circular A o B, vamos a graficar por acá entonces el sector circular, algo tal que así, trazamos por acá. Este de acá es nuestro sector circular A o B. Acá tenemos A, O y B. Dice, ¿no? En un sector circular A o B, en OA se ubica el punto P. Vamos a ubicar entonces el punto P por acá. Nos dicen además que 5PA, lo voy a colocar por acá ese dato, nos dicen que 5PA, ubicamos por acá, 5PA es igual a 3 veces OP. Quiere decir que OP es como 5 y PA es como 3, pues, ¿no? Entonces PA es como si fuera, por ejemplo, un 3K y OP es como si fuera, por ejemplo, un 5K. ¿Qué más dice? Y con centro en O se traza el arco PQ. Entonces acá voy a trazar otro arco. Por acá voy a trazar otro arco. Vamos a ubicarlo por acá. Y te dice que voy a trazar el otro arco PQ. Q en OB, perfecto. ¿Qué más dice? Siendo los perímetros de las regiones POQ y PQAB iguales, calcule el número de radianes del ángulo central AOB. Perfecto. Me piden entonces número de radianes. No me piden este ángulo de acá que vamos a llamarle ángulo teta. Ahora sí. Entonces, el problema me pide calcular este ángulo y me dan como dato que los perímetros van a ser iguales. Entonces, bueno, por ser un sector circular, esto de acá también vale 5K, esto de acá vale 3K. Y por ende, entonces, todo el radio, todo esto, ¿valdría cuánto? Valdría 8K. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto valdría, por ejemplo, esta longitud? Recordar que longitud de arco es igual al ángulo multiplicado por el radio, el ángulo en radianes. Entonces tengo acá que esta longitud, el arco PQ, valdría el ángulo que sería teta multiplicado por 5K. Entonces, ¿cuánto valdría eso? Esto valdría 5 teta multiplicado por K. Y la longitud del arco más grande sería el ángulo multiplicado por el radio, que es teta multiplicado por 8. Tendríamos entonces 8 teta multiplicado por K. Ahí tenemos entonces, tenemos ahí ya la longitud de los lados. Ahora sí vamos a interpretar, vamos a utilizar el dato que el problema nos da, pues, ¿no? El dato me dice lo siguiente. El dato me dice que los perímetros, ¿el perímetro de quién? El perímetro de P o Q va a ser igual al perímetro de APQB. Entonces, el perímetro de P o Q, ¿cuál sería? Sería todo esto de acá, o sea, 5K más 5K más 5 teta multiplicado por K. Sería 5K más 5K más 5 teta multiplicado por K. Y esto tendría que ser igual al perímetro de esta figura de acá, este trapecio circular. ¿Cuánto sería entonces? 3K más 3K. Acá tendríamos entonces 3K más los arcos, ¿no? Que sería 5 teta K más 8 teta K. Acá sería 5 teta K más 8 teta K. Ahora sí operamos, bueno, sabemos que el valor de K se puede omitir, se puede simplificar, se va acá en todos los lados. Ahí está. Y me quedaría lo siguiente, ¿no? 5 más 5, 10. 10 más 5 teta. Y acá me quedaría 3 más 3, 6. Y 5 más 8, 13. Más 13 teta. Ahora sí, pasemos a restar entonces. 10 menos 6 me quedaría 4. Y 13 menos 5 me quedaría 8 teta. Entonces simplemente paso el 8 a dividir. Me quedaría que teta es igual a 4 octavos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Saco cuarta, me queda 1. Cuarta de 8 me quedaría 2. Y con eso entonces ya tengo determinado el valor de teta, que sería igual a 1/2. Respuesta correcta, letra A. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Problema 18 nos dice, en la figura mostrada AOB, COD y EOF son sectores circulares, donde 4 veces OA, vamos a colocarlo acá ese dato, nos dice 4 veces OA es igual a 2 veces OC, y esto es igual a OE. Y esto de acá tiene que ser igual a 4. Ya pues, entonces si esto de acá tiene que ser igual a 4, quiere decir entonces que el valor de OE tiene que ser 4,
el valor de OC tendría que ser 2 y el valor de OA tendría que ser 1. Quiere decir entonces que esto vale 1, ¿no? OC, o sea, quiere decir que esto vale 2, pero como esto vale 1, esto de acá valdría 1. Vamos a dejarlo así. Esto valdría 1, esto valdría 1. Y tendríamos OE, que tendría que valer 4, pero tendríamos que esto vale 2. Entonces esto de acá vale 2. Y todo esto de acá hasta acá, está valiendo 4. ¿Qué nos dice el problema? Nos pide calcular el sextuplo del perímetro de la región O, A, B, C, D, E, F. O sea, toda esta figura, ¿no? Solamente el contorno, solamente el contorno. Entonces, tenemos ya estas longitudes de acá, pues, ¿no? Ya sabemos estas longitudes que voy a señalar con naranja. Tenemos cuánto vale esta longitud, tenemos cuánto vale esta longitud, tengo cuánto vale esta longitud y tengo cuánto vale esta longitud. Ahora, como esto de acá es un sector circular, ¿no? Sector circular, sector circular, sector circular, nos damos cuenta que este ángulo de 90 está dividido en 3 partes iguales, pues, ¿no? Está dividido en 3 partes iguales. Entonces, vamos a dejarlo así, miren, vamos a dejarlo así. Vamos a ver, ya, ahora sí. Además nos dicen acá el dato, ¿no? Que faltaba. La medida de AOB, acá está AOB, COD y EOF, nos dicen que son iguales. Ok, quiere decir entonces que estos ángulos de acá van a ser iguales. Vamos a decir entonces que esos ángulos son, por ejemplo, alfa. Vamos a decir que ese ángulo, por ejemplo, es alfa. Esto acá es alfa y esto acá es alfa. Tengo entonces esos valores, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos del gráfico que alfa vale 90 entre 3, o sea, vale 30. 90 entre 3, pues, ¿no? Alfa vale 90 entre 3. O sea, quiere decir que alfa, ¿cuánto vale alfa? Vamos a colocarlo acá. Alfa vale 30 grados sexagesimales, que es lo mismo que pi sextos radianes. Entonces, ese dato lo coloco igual, es importante saber eso. Ahora, ya tengo esta parte de naranja, ¿no? Tengo esta parte de naranja, tenemos 1, 1 más 1, 2, más 2, 4, más 4, 8. Tenemos entonces una parte del perímetro, tendríamos 8. Más, ahora tengo que adicionarle estos sectores circulares. Vamos a colocarle este sector de acá. Tengo que adicionarle este sector con morado, este otro sector y este otro sector. Vamos a llamarle acá L1, L2 y L3. Entonces, L1, acá vamos a colocarle, ¿no? Acá sería más L1, más L2 y más L3. Entonces, ¿ese perímetro cuánto sería? Sería 8 más ¿cuánto? Tendríamos entonces acá L1, que sería el ángulo, alfa multiplicado por el radio, que es 1, o sea, eso sería alfa. Más L2, que sería el ángulo, alfa multiplicado por el radio, que en este caso sería 2, o sea, tendríamos ahí 2 alfa. Más L3, que sería todo esto de acá, el ángulo multiplicado por el radio, que sería 4, o sea, 4 alfa. Tenemos entonces que el perímetro sería igual a 8 más, 4 más 2, 6, más alfa tendríamos 7. 7 alfa. 7 alfa. Pero, ¿en cuánto vale alfa? Alfa vale pi sextos. Tendríamos entonces que el perímetro estaría valiendo 8 más 7 pi sextos. Pero a mí no me piden el perímetro, me piden el sextuplo del perímetro. Quiere decir entonces que esto tengo que multiplicarlo por ¿cuánto? Tengo que multiplicarlo por 6. Entonces tendríamos 6 veces el perímetro sería igual a, bueno, acá distributiva, pues, ¿no? 6 por 8 nos da 48. Más, y bueno, acá se va a simplificar el 6 con el 6, dejándome ¿cuánto? Dejándome 7pi. Entonces el sextuplo del perímetro sería 48 más 7pi, obteniendo como respuesta la alternativa letra A. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Problema 19 nos dice, calcula el área de un sector circular en metros cuadrados cuyo radio mide toda esta longitud de acá y cuyo ángulo central mide esto de acá, pues, ¿no? Entonces, recordar que para poder calcular el área
de un sector circular tenemos tres formas, ¿no? Tenemos entonces que el área se puede calcular como la longitud de arco multiplicado por el radio sobre 2. Esta es la primera forma. Tenemos que el área de un sector circular se puede calcular como el ángulo central multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Esta es la segunda forma. Y vamos con la tercera forma, que sería perdón, que sería el arco, ¿no? El arco o la longitud del arco elevado al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Tenemos acá entonces tres formas de poder calcular el área de un sector circular. Ahora, ¿cuál voy a utilizar para este caso? Bueno, hay que ver qué datos me dan, pues no me dice cuyo radio y ángulo. Entonces tengo radio y ángulo, me conviene utilizar esta fórmula de acá. Vamos entonces con los datos, ¿no? El dato me dice que el radio es igual a 10 multiplicado por la raíz de 2 sobre pi metros. Y me dan como el dato el ángulo también, que nos dicen que vale, vamos a colocarlo acá, a sexagesimal, 5a minutos sexagesimales sobre 13a minutos sexagesimales, y todo esto está en centesimal. Entonces, primero voy a trabajar con lo de adentro y luego, como esto está en sexagesimal, lo voy a pasar a radianes. Entonces nos tendríamos lo siguiente. Trabajamos solamente con el ángulo, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el ángulo sería igual a ¿cuánto? Sería igual, bueno, acá hay que llevarlo a minutos, pues, ¿no? Tenemos ahí a grados sexagesimales, que sería por 60, 60 a minutos más 5 a minutos. Recordar que esto no es una multiplicación, ojo, esto quiere decir que tenemos a grados sexagesimales más 5 a minutos sexagesimales. Mucho cuidado con eso. Todo esto sobre ¿cuánto? Todo esto sobre 13a minutos sexagesimales. Y todo esto en centesimales. Muy bien, operamos entonces, tendríamos acá, a ver, ¿cuánto nos quedaría acá? Tendríamos 65 a minutos sexagesimales sobre 13 a minutos sexagesimales. Y todo esto en grados centesimales. Acá podemos observar que se va a con a y me quedaría 65 entre 13, que es 5. 5 grados centesimales. Ahora, vuelvo a repetir, el ángulo acá tiene que estar en radianes. El ángulo tiene que estar en radianes. Esta fórmula de acá, longitud de arco igual al ángulo multiplicado por el radio, el ángulo tiene que estar en radianes. Entonces tengo que llevarlo a radianes. ¿Por cuánto voy a multiplicar esto? Por pi radianes sobre 200 grados centesimales. ¿Qué hago acá? Simplemente se va, pues, ¿no? Grados centesimales con grados centesimales. Quinta 1 y quinta de 200 me queda 40. Quiere decir entonces que el ángulo, ahora sí, ¿cuánto vale el ángulo? Vale pi sobre 40 radianes. Eso es lo que vale el ángulo. Listo, con eso entonces ya puedo calcular el área. Vamos a calcular acá. Calculamos el área. Ahora sí, el área entonces sería el ángulo, que vale pi sobre 40, multiplicado por el radio, que en este caso sería 10, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 sobre pi, todo esto al cuadrado y todo esto entre 2, o sea, por un medio. A ver, ¿cómo nos quedaría esto? Pues, ¿no? Esto nos estaría quedando, bueno, acá pi sobre 80, porque este 40 se va a multiplicar con el 2, y esto al elevarlo al cuadrado me estaría quedando 10 al cuadrado, 100. Y cuando elevo esto al cuadrado, simplemente se va a la raíz con el 2 de acá. Entonces me quedaría 2 sobre pi. ¿Qué hago acá? Simplemente se va pi con pi. Acá se va el 0 con el 0. Y simplemente empiezo a simplificar, pues, ¿no? Bueno, me quedaría esto, pues, ¿no? 10 por 2, 20. 20 octavos. ¿Qué le puedo sacar a ambos? Le puedo sacar cuarta. Me quedaría 5 arriba y me quedaría 2 abajo. Por lo tanto, tendríamos que el área sería 5 medios, ¿no? 5 medios metros cuadrados, pero acá solo nos colocan el valor o sea, el valor tal cual del área, pues, ¿no? Sin las unidades. Pero ya nos especifican que es en metros cuadrados. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa letra C, 5 medios. Ah, perdón, con rojito. Pasamos entonces al siguiente problema.
Problema 20 nos dice, el ángulo central de un sector circular tiene por medida 25 grados hexagesimales y se desea disminuirlo en 9 grados hexagesimales. ¿Qué longitud hay que aumentar? Dice, ¿no? ¿Qué longitud hay que aumentar la longitud del radio inicial, que es igual a 20 centímetros, para que el área de dicho sector circular no varíe? Entonces, tenemos acá, entonces, vamos a colocar por acá un sector circular. Tenemos un sector circular. Por acá tenemos nuestro sector circular. Y nos dicen que el ángulo central de este sector circular es de 25 grados hexagesimales. Esto de acá es de 25 grados hexagesimales. Nos dicen que se desea disminuir en 9 grados hexagesimales. O sea, quiere decir que ya no voy a tener, perdón, ya. Quiere decir que ya no voy a tener 25, sino voy a tener 16 grados hexagesimales. Ahí está. Entonces, vamos a cerrar acá. Y el problema nos dice, ¿no? Nos dice, ¿qué longitud hay que aumentar? La longitud del radio inicial, que es igual a 20, o sea, el radio inicial nos dicen que es igual a 20. Quiere decir que el radio acá es igual a 20 para que el área de hecho sector circular no varíe. Entonces, el área acá, su radio vamos a colocarle que vale X. Y el área nos dicen que es igual, pues no sé si esto es S, esto también es S. Entonces, para eso, importante la conversión, muy importante. Mira por favor. Esto de acá tiene que estar en radianes, tiene que estar en radianes. Esto de acá también tiene que estar en radianes. Quiere decir entonces que yo tengo que convertir, ¿está bien? Vamos a llamarle a 25 grado 1, ángulo 1, que sería 25 grados hexagesimales multiplicado por pi sobre 180. Entonces, ¿qué puedo sacarle ahí? Puedo sacarle quinta directo, ¿no? Le saco quinta, me quedaría 5, quinta 180 me quedaría 36. Entonces quiere decir que este ángulo 1 sería entonces 5pi 36 avos. Entonces esto yo lo puedo eliminar, ¿no? Lo puedo borrar. Y en vez de colocar eso, puedo colocar 5pi 36 avos radianes. Ahora, vamos con el ángulo 2. Lo voy a hacer por acá. El ángulo 2 sería igual a 16 grados multiplicado por pi sobre 180 sexagesimales. ¿Qué puedo sacarle entonces a 180 y a 16? Podemos sacarle, por ejemplo, cuarta, ¿no? Cuarta 16 me quedaría 4 y cuarta 180 me quedaría 45. Entonces acá ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 4pi sobre 45. Entonces acá ya en vez de colocar 16 puedo ir colocando ¿cuánto? Puedo ir colocando 4pi sobre 45 radianes. Ahora sí, ¿qué fórmula voy a utilizar? Bueno, en este caso como tengo el radio y tengo el ángulo, me conviene utilizar esta fórmula de acá, pues no el área del sector circular, el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Me conviene utilizar esto de acá. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que el área de la figura 1 tendría que ser entonces el ángulo que es, primero vamos con un medio, ¿ya? Sería un medio multiplicado por el ángulo que es 5pi sobre 36 multiplicado por el radio que en este caso es 20 elevado al cuadrado. Esto que tiene que ser igual a la mitad del ángulo que vale 4pi sobre 45 multiplicado por x al cuadrado. ¿Qué es lo que hago acá? Simplemente se va en la mitad, el 2 con el 2, se va pi con pi. ¿Qué más puedo simplificar? Por ejemplo, 36 y 45, ¿no? 36 tiene novena, que me quedaría 4, y 45 tiene novena, que me estaría quedando 5. Entonces, acomodando todo esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría entonces 5 multiplicado por 20 al cuadrado, que es 400, sobre 4, igual 4 multiplicado por x al cuadrado sobre 5. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Por ejemplo, puedo simplificar acá cuarta, cuarta 1, cuarta de 100 cuarta de 400 me quedaría 100, cuarta de 4, 1 y cuarta de 100, acá me estaría quedando 25. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría simplemente, al pasar este 5 a multiplicar, me quedaría
5 multiplicado por 5 multiplicado por 25, que eso me estaría dando 625. Quiere decir que x al cuadrado es igual a 625. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto vale? El valor de x vale 25. Pero a mí no me piden x, me piden en cuánto hay que aumentar la longitud del radio inicial. Entonces, si el radio inicial era 20, quiere decir que aumentó en cuánto? Aumentó en 25. Aumentó en 5, perdón, ¿no? Aumenta entonces en cuánto? Aumenta en 5. Y esa es la respuesta para este problema 20, ¿no? Alternativa correcta, letra A. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema 21 dice lo siguiente. La longitud del radio de un sector circular disminuye en 10% y la medida de su ángulo aumenta en 20%. Entonces vamos a suponer que la longitud de su radio sea 10 y la longitud de su ángulo sea 2. Entonces, nos dicen, ¿no? Nos dicen que la longitud del radio disminuye en 10%. Entonces, quiere decir que esto va a disminuir en 10%. ¿Cuánto es el 10% de 10? Eso es 1. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud de su radio? Va a ser ahora 9, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Nos dice entonces que la longitud de su ángulo central dice que aumenta en 20%. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 0,2? En este caso, perdón, de 2. ¿Cuánto es el 20% de 2? Eso es 0,4. Entonces, quiere decir que su ángulo central ahora sería 2,4. Ahora sí, con esto entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular el sector circular? Me conviene utilizar la siguiente fórmula, ¿no? El ángulo multiplicado por el radio al cuadrado, todo esto sobre 2. Entonces, con esto ya podríamos entonces calcular tranquilamente el sector circular, pues, ¿no? El sector circular para este primer caso sería el ángulo, que es 2, multiplicado por el radio, 10 al cuadrado, sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos da este sector circular? Nos estaría dando 100. ¿Cuánto vale este segundo sector circular? Sería el ángulo, que es 2,4, multiplicado por el radio al cuadrado, que es 9 al cuadrado, sobre 2. Entonces acá simplemente hacemos una operación, 2,4 por 81 nos da 194,4 y eso tenemos que dividirlo entre 2, nos estaría dando 97,2. Quiere decir que este sector circular es de 97,2. Observamos, ¿no? Observamos que el área de este sector circular ha disminuido. ¿Ha disminuido en cuánto? Ha disminuido, vamos a calcularlo acá, pues, ¿no? Observamos que esto disminuye. Acá está. En cuanto ha disminuido, simplemente basta con hacer la diferencia, pues, ¿no? Ha disminuido en 2,8. Ha disminuido en 2,8. Entonces, si inicialmente teníamos 100 y vemos que ha disminuido en 2,8 y nos ha dado 97,2, observo que 2,8 es el 2,8% de 100. Por lo tanto, ¿qué ocurre con ese sector circular? El sector circular disminuye en 2,8%. En 2,8% entonces disminuye ese sector circular y la respuesta correcta sería la letra B. Hasta aquí dejamos entonces este video del curso de trigonometría. Hemos avanzado unos cuantos problemitas. Voy a estar subiendo más videos. Me queda pendiente subir de álgebra, ¿no? De álgebra y los anuales, ¿sí? Voy a estar subiendo todavía el de 2023 porque no he podido conseguir el material del 2025. Bueno chicos, entonces eso sería todo. Hasta un próximo video. Cuídense. Chao, chao.